Bienvenidos, aventureros del conocimiento, a un recorrido vertiginoso por la cultura general de México. En este video, nos adentraremos en las vastas llanuras de la historia, el arte, la geografía y sus tradiciones. Cada pregunta será un desafío que deberán enfrentar en tan solo 5 segundos. Así que afilen sus mentes y prepárense para un viaje lleno de descubrimientos sobre este enigmático y fascinante país. Así que sin más empecemos. Pregunta número 1. ¿Cuál es la capital de México? Respuesta correcta: la Ciudad de México. ¿Sabías que la Ciudad de México es una de las urbes más antiguas de América, con una historia que se remonta a la época prehispánica? Antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, la ciudad se conocía como Tenochtitlán y era la capital del Imperio Azteca. Posteriormente, fue reconstruida como la capital del Virreinato de Nueva España por los colonizadores españoles. Esta rica historia se refleja en la diversidad cultural y arquitectónica de la Ciudad de México. Pregunta número 2. ¿Qué comida mexicana se hace con tortillas, carne y queso? Respuesta correcta: tacos mexicanos. ¿Sabías que los tacos al pastor, uno de los tipos más populares de tacos en México, tienen sus raíces en la influencia árabe? Durante el periodo colonial en México, muchos inmigrantes libaneses llegaron al país y trajeron consigo la técnica de cocinar carne en un asador vertical similar al kebab. Con el tiempo, esta técnica se adaptó a los sabores y ingredientes mexicanos, dando lugar a los deliciosos tacos al pastor que conocemos hoy en día. Pregunta número 3. ¿Quién fue el presidente de México durante la Revolución Mexicana? Respuesta correcta: Francisco I. Madero. ¿Sabías que Francisco I. Madero fue un importante líder de la Revolución Mexicana y se convirtió en el presidente de México en 1911 después de derrocar al régimen dictatorial de Porfirio Díaz? Es conocido por ser uno de los precursores de la Revolución Mexicana y por su llamado a la lucha por la democracia y la justicia social en México. Sin embargo, su presidencia fue breve y enfrentó numerosos desafíos, incluyendo rebeliones armadas. Pregunta número 4. ¿Cuál es la moneda oficial de México? Respuesta correcta: el peso mexicano. ¿Sabías que el peso mexicano tiene una larga historia que se remonta a la época colonial? En 1535, se estableció la Casa de Moneda de México, convirtiéndola en la primera casa de moneda en el continente americano. En ese entonces, se acuñaron las primeras monedas de plata conocidas como reales o pesos reales, que circularon en la Nueva España. Pregunta número 5. ¿Qué famoso pintor mexicano es conocido por sus obras con temas de la revolución y la cultura indígena? Respuesta correcta: Diego Rivera. ¿Sabías que Diego Rivera, el famoso muralista mexicano, estuvo casado con otras 2 mujeres igualmente influyentes en el mundo del arte? Rivera estuvo casado con la pintora rusa Angelina Belouf y más tarde con la artista mexicana Frida Kahlo. Estas relaciones no solo marcaron la vida personal de Rivera, sino que también tuvieron un impacto significativo en su obra artística. Pregunta número 6. ¿Cuál es el nombre del volcán más alto de México? Respuesta correcta: el volcán de Pico de Orizaba. ¿Sabías que el Pico de Orizaba, también conocido como Citlaltépetl en náhuatl, es el volcán más alto de México y la tercera montaña más alta de América del Norte? Con una altitud de aproximadamente 5,636 metros, 18,491 pies, sobre el nivel del mar, el Pico de Orizaba se encuentra en la frontera entre los estados mexicanos de Puebla y Veracruz. Pregunta número 7. ¿Cuál es el deporte más popular en México? Respuesta correcta: el fútbol. ¿Sabías que el primer partido de fútbol registrado en México se jugó en 1896 en la Ciudad de México? El encuentro fue entre 2 equipos de estudiantes del colegio militar y se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca. Desde entonces, el fútbol ha crecido enormemente en popularidad en México y se ha convertido en uno de los deportes más queridos y practicados en el país. El fútbol mexicano ha sido testigo de numerosos logros a lo largo de su historia. Pregunta número 8.
¿Qué famosa festividad mexicana se celebra el 2 de noviembre para honrar a los difuntos? Respuesta correcta: el Día de los Muertos. ¿Sabías que el Día de los Muertos es una festividad mexicana que tiene sus raíces en las tradiciones prehispánicas de los pueblos indígenas mesoamericanos, como los aztecas, mayas, purépechas y toltecas? Antes de la llegada de los españoles, estas culturas celebraban rituales para honrar a sus ancestros fallecidos, creyendo que los espíritus de los difuntos regresaban al mundo de los vivos en esta fecha. Pregunta número 9. ¿Cuál es el plato típico mexicano que se prepara con maíz, carne y salsa? Respuesta correcta: tamales. ¿Sabías que los tamales tienen una larga historia que se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas? Se cree que los tamales eran un alimento básico en la dieta de los aztecas, mayas y otras culturas indígenas de México y América Central. Los tamales eran versátiles y prácticos, ya que podían ser preparados con una variedad de ingredientes y luego envueltos en hojas de maíz para cocinar al vapor. Pregunta número 10. ¿Quién fue el último emperador azteca? Respuesta correcta: Moctezuma II. ¿Sabías que Moctezuma II fue el emperador azteca durante la llegada de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés en 1519? La llegada de los españoles fue un momento crucial en la historia de México, ya que eventualmente condujo a la caída del Imperio azteca y al inicio de la colonización española en la región. Moctezuma II inicialmente recibió a Cortés y a sus hombres con hospitalidad, creyendo que podrían ser enviados por Quetzalcóatl. ¿En qué año se llevó a cabo la independencia de México? Respuesta correcta: 1821. ¿Sabías que la lucha por la independencia mexicana fue larga y difícil, involucrando a numerosos líderes y figuras destacadas como José María Morelos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide? Finalmente, México logró su independencia de España el 27 de septiembre de 1821, cuando se firmó el Tratado de Córdoba, poniendo fin a más de 300 años de dominio colonial español. Pregunta número 12. ¿Qué famosa artista mexicana pintó autorretratos con cejas unidas y vestida con trajes tradicionales? Respuesta correcta: Frida Kahlo. ¿Sabías que Frida Kahlo, la famosa pintora mexicana, nació y murió en la misma casa? La Casa Azul, conocida como Museo Frida Kahlo, ubicada en Coyoacán, Ciudad de México, fue el lugar de nacimiento y residencia de Frida durante la mayor parte de su vida. Esta casa se ha convertido en un lugar icónico que atrae a miles de visitantes de todo el mundo cada año, interesados en conocer más sobre la vida y obra de la artista. Pregunta número 13. ¿Cuál es el nombre del famoso escritor mexicano que escribió Pedro Páramo? Respuesta correcta: Juan Rulfo. ¿Sabías que Juan Rulfo, el reconocido escritor mexicano, es famoso por su novela Pedro Páramo y su colección de cuentos El Llano en Llamas? Publicada en 1955, Pedro Páramo es considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y ha sido aclamada por su estilo narrativo innovador y su exploración de temas como la soledad, la muerte y la búsqueda de identidad. Pregunta número 14. ¿Cuál es el nombre de la pirámide más grande de Teotihuacán? Respuesta correcta: la Pirámide del Sol. ¿Sabías que la Pirámide del Sol, ubicada en la zona arqueológica de Teotihuacán, es una de las pirámides más grandes de Mesoamérica y una de las estructuras más impresionantes de la antigua ciudad de Teotihuacán? Se estima que fue construida alrededor del año 200 después de Cristo por la cultura teotihuacana y su diseño y construcción son un testimonio del avanzado conocimiento arquitectónico. Pregunta número 15. ¿Qué bebida alcohólica destilada es originaria de México y se elabora a partir del agave? Respuesta correcta: el tequila.
¿Sabías que el tequila es una bebida alcohólica originaria de México, específicamente del estado de Jalisco y algunas regiones de los estados circundantes? Se elabora principalmente a partir de la planta de agave azul, conocida como agave tequilana, que crece en las tierras altas de Jalisco. Una característica única del tequila es que debe cumplir con ciertos requisitos legales para ser considerado auténtico. Por ejemplo, debe estar hecho de al menos un 51% de jugo de agave. ¿Cuál es la flor nacional de México? Respuesta correcta: el dalle. ¿Sabías que las dalias son originarias de México y son la flor nacional del país? Estas hermosas flores fueron descubiertas por los aztecas en la región central de México, donde las llamaban sicamiti. Fueron llevadas a Europa por exploradores españoles en el siglo XVIII y desde entonces se han convertido en una de las flores más populares en jardinería y decoración floral en todo el mundo. Las dalias son conocidas por su amplia variedad de colores y formas, que van desde simples y elegantes hasta exuberantes y exóticas. ¿Quién fue el líder de la Revolución Mexicana que estableció la Constitución de 1917? Respuesta correcta: Venustiano Carranza. ¿Sabías que Venustiano Carranza fue un político y líder revolucionario mexicano que desempeñó un papel crucial en la Revolución Mexicana y fue el presidente de México de 1917 a 1920? Carranza es conocido por haber promulgado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que sigue siendo la ley fundamental de México en la actualidad. Pregunta número 18. ¿Cuál es la ciudad mexicana famosa por sus acantilados y espectáculos de clavadistas? Respuesta correcta: Acapulco. ¿Sabías que Acapulco fue uno de los primeros destinos turísticos de playa en México y ha sido durante mucho tiempo un destino popular tanto para turistas nacionales como internacionales? Desde la década de 1950, Acapulco ha sido conocido por su vibrante vida nocturna, playas impresionantes y paisajes espectaculares. Además de ser un popular destino de playa, Acapulco también es famoso por sus acantilados de clavadistas. Pregunta número 19. ¿Quién fue el líder del movimiento de independencia de México? Respuesta correcta: Miguel de Hidalgo. ¿Sabías que Miguel Hidalgo y Costilla, además de ser un líder de la independencia de México, también fue un destacado intelectual y científico? Hidalgo estudió en el Colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid, actualmente Morelia, donde obtuvo un título en filosofía y teología. Posteriormente, continuó sus estudios en el Seminario de San Nicolás y se destacó en disciplinas como la historia, la física y la química. Además de sus logros académicos, Hidalgo también fue un defensor de la educación y la ciencia en México. Pregunta número 20. ¿Cuál fue el grito que marcó el inicio de la Guerra de Independencia? Respuesta correcta: Grito de Dolores. ¿Sabías que el Grito de Dolores, pronunciado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla el 16 de septiembre de 1810, marcó el inicio de la lucha por la independencia de México? Hidalgo llamó a la población a levantarse en armas contra el dominio español, convocando a la rebelión en el pequeño pueblo de Dolores en el estado de Guanajuato. El llamado de Hidalgo atrajo a una multitud de campesinos y mestizos, quienes se unieron al movimiento armado conocido como la Guerra de Independencia de México. Pregunta número 21. ¿Quién fue el último virrey de la Nueva España durante la Guerra de Independencia? Respuesta correcta: Juan O'Donoju. ¿Sabías que Juan O'Donoju fue el último virrey de la Nueva España antes de la independencia de México? Nacido en Sevilla, España, en 1762, O'Donoju fue un político y militar de carrera que fue nombrado virrey de la Nueva España en 1821, en un momento en que la lucha por la independencia de México estaba en su punto álgido, aunque su mandato como virrey fue breve. O'Donoju desempeñó un papel crucial en la historia de México al firmar el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821. Pregunta número 22. ¿Cuál es el animal emblemático de México, conocido por su presencia en el escudo nacional? Respuesta correcta: el águila real. ¿Sabías que el águila real es un símbolo nacional muy importante en México y aparece en el escudo de armas de México y en la bandera nacional del país?
Según la leyenda azteca, los antiguos mexicanos fundaron la ciudad de Tenochtitlán, actual Ciudad de México, después de ver un águila real devorando a una serpiente mientras descansaba sobre un nopal en una isla en el lago Texcoco. La imagen del águila real como emblema nacional de México también se encuentra en la bandera nacional del país. Pregunta número 23. ¿Quién era el dios azteca del fuego, la sabiduría y la civilización, representado como una serpiente emplumada? Respuesta correcta: Quetzalcóatl. ¿Sabías que de Quetzalcóatl es una de las deidades más importantes de la mitología mesoamericana, especialmente en la cultura azteca? Su nombre en náhuatl significa serpiente emplumada y representa una deidad compleja con atributos tanto terrenales como celestiales. Quetzalcóatl es comúnmente representado como una serpiente emplumada, aunque a veces también se le muestra en forma humana con rasgos de serpiente y plumas. Pregunta número 24. ¿Cuál es el estado de México que alberga la famosa zona arqueológica de Chichén Itzá? Respuesta correcta: Yucatán. ¿Sabías que Chichén Itzá es un sitio arqueológico ubicado en la península de Yucatán en México, y es uno de los destinos turísticos más visitados en el país? Es conocido por sus impresionantes ruinas mayas, que incluyen pirámides, templos, columnas talladas y campos de juego de pelota. Una de las estructuras más emblemáticas de Chichén Itzá es la pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo. Pregunta número 25. ¿Cuántos estados tiene México? Respuesta correcta: 32. ¿Sabías que México es un país diverso y multicultural, compuesto por 32 estados y la Ciudad de México, cada uno con su propia historia, cultura y tradiciones? Algunos estados destacan por su belleza natural, otros por su rica historia y patrimonio cultural, y otros por su contribución a la economía y la industria del país. Cada estado de México tiene su propio encanto y atractivo único. Pregunta número 26. ¿Quién es el actual presidente de México? Respuesta correcta: Manuel López Obrador. ¿Sabías que Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, es un político mexicano que ha desempeñado un papel destacado en la política mexicana durante décadas? Nació el 13 de noviembre de 1953 en Tabasco, México. AMLO ha ocupado diversos cargos políticos a lo largo de su carrera, pero es más conocido por ser el presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018. Pregunta número 27. ¿Cuál es la religión principal de México? Respuesta correcta: el catolicismo. ¿Sabías que en México, la devoción a la Virgen María es una parte fundamental de la práctica religiosa y la identidad cultural del país? La Virgen María tiene una presencia destacada en la religión católica en México y es venerada bajo diferentes advocaciones y títulos marianos. Una de las advocaciones más veneradas es la Virgen de Guadalupe, cuya imagen se encuentra en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Pregunta número 28. ¿Cuál era la antigua serie televisiva más importante de México? Respuesta correcta: El Chavo del Ocho. ¿Sabías que El Chavo del Ocho es una serie de televisión cómica mexicana creada por el legendario comediante Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito? La serie se estrenó el 20 de junio de 1971 en México y se convirtió en uno de los programas de televisión más populares y queridos en América Latina y más allá. El personaje principal es El Chavo, un niño pobre y huérfano que vive en un barril en el patio de la vecindad. ¿Cuál fue el tratado que México hizo con Estados Unidos para detener la guerra? Respuesta correcta: el Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Sabías que? El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, puso fin a la Guerra Mexicano-Estadounidense y estableció las condiciones de paz entre México y los Estados Unidos. En el tratado, México cedió una gran extensión de territorio al norte del río Bravo, Río Grande, a los Estados Unidos, incluyendo los actuales estados de California, Nevada y demás. Pregunta número 30. ¿Cuáles fueron los estados de México que se entregaron a Estados Unidos para detener la guerra?
Rescue este correcta California, Texas, etc. México cedió los territorios de Alta California y Nuevo México a los Estados Unidos, lo que amplió significativamente el territorio estadounidense hacia el oeste. Esta cesión se realizó como parte de un acuerdo para detener la guerra, y los Estados Unidos acordaron pagar a México $15 millones y asumir reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano. El tratado tuvo consecuencias duraderas en la historia y la geopolítica de América del Norte. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este emocionante desafío de cultura general sobre México. Antes de despedirnos, recuerden suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos y darle un like si les ha gustado este contenido. Nos encantaría saber qué opinan sobre este vídeo en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Cuántas preguntas han acertado? Estamos ansiosos por escuchar sus respuestas. Hasta la próxima aventura de conocimiento. Bye.